Hola, es el tiempo preciso donde nos introduciremos una vez más a ese futuro que Dios nos ha permitido ir descubriendo cada día y conocer el tiempo en el que estamos, relacionar los eventos actuales, las circunstancias económicas, políticas, sociales, con los acontecimientos registrados en la palabra de Dios. Y recuerda algo que es muy importante: Dios conoce el principio, Dios conoce el final, Dios tiene en sus manos todas las cosas, de tal manera que a nosotros nos ha permitido, a través de la revelación de su palabra, conocer el final desde el día en que tú y yo empezamos a conocer a Dios. Desde el día en que empezamos a leer la Biblia, tenemos a nuestra disposición todo ese arsenal de revelación, de conocimiento, de sabiduría, para saber cómo interpretar nuestros tiempos y cómo conducirnos delante de Dios a través de lo que estamos viviendo. Así que bienvenidos a todos los presenciales como a través de las redes. Vamos a orar, a pedir a Dios dirección, que el Espíritu Santo nos guíe para introducirnos en ese futuro desconocido pero tan claro a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el gran privilegio de reunirnos en tu nombre para propiciar en esta dedicación de tiempo de búsqueda que el Espíritu Santo amplíe nuestra capacidad de comprensión, nos revele las verdades eternas y cómo podemos aplicarlas y constatarlas a través del día a día, Señor. Señor, te agradecemos este tiempo y pedimos tu bendición, tu dirección, y ayúdanos para ir hacia adelante en la senda del conocer tu palabra. Te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo cómo los últimos tiempos están caracterizándose por alianzas, comercios, por un sistema de gobierno que está tratando día con día de propiciar que las naciones se inclinen ante ellos, a lo cual hoy llamamos el sistema único de gobierno o el Deep State, como algunos están hablando al respecto. Es decir, que la gran mayoría de personas están buscando cómo interpretar los tiempos ante epidemias. Que si bien es cierto, en los libros el Señor Jesús lo mencionó, Mateo, Lucas, hablando acerca de qué señales habría en el final, y debemos darnos cuenta que no está hablando solo de epidemias naturales, está hablando de la manipulación de un bioterrorismo que propiciaría precisamente cómo se desencadenarían estas circunstancias. Está hablando de un gobierno mundial, de una religión mundial, y está hablando de una sola nación, es decir, la gran conglomeración de países en nuestro planeta. Un buen día será solo uno, solo habrá un gobernador, es decir, un dictador mundial, solo habrá una moneda, y de ahí tenemos que recordar lo siguiente: el efectivo cada vez va a ser retirado poco a poco de las economías de las naciones. Porque ellos pueden argumentar condicionantes como el alto costo del manejo del billete o de las monedas, o de la impresión o de acuñar las monedas. Pero en realidad el punto es que al despojar a la población de efectivo, estarán colocando ya la nueva identidad única con un chip o con aquello que van a ser los medios de identidad, los medios de localización, los medios de manipulación, donde las personas solo podrán adquirir, vender, comprar, disfrutar, siempre y cuando tengan esa marca o esa identidad. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Hoy tenemos que tener un poquito de anticipación a lo que este mismo capítulo 17 de Apocalipsis, para que lo busques por favor en casa. Apocalipsis 17, los versos 1 al 6, el Señor está hablando acerca del juicio del sistema religioso llamado Babilonia. Debo recordarte o reiterarte que
Apocalipsis no viene en una condicionante cronológica de eventos. Porque a veces tú dices, leímos el 12, leímos el 14 y ahora nos vamos al 17. El punto no es la cronología, porque así no es como Apocalipsis se interpreta. Que es tomar todas aquellas condicionantes que se concentran, se refieren al personaje o a los hechos que nosotros estamos viviendo y de esa manera poderlo lograr. Así que permíteme leer los primeros 2 versículos del capítulo 17 acerca de Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia. Subraya esa frase: la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fíjate, esa palabra sentencia, eso significa que debido a sus acciones tiene como consecuencia una declaración de un juez, es decir, una sentencia que define cuál es su destino. En otras palabras, para ti y para mí estamos hablando de que lo que sembramos cosechamos. Esa es una ley universal que Dios ha establecido, se llama la ley de la retribución. Ninguna persona está exenta, ni puede evadirla. Tarde o temprano, esta condicionante va a alcanzarle a cualquier persona en el mundo entero. Y eso a veces decimos, ¿por qué le fue tan mal a esta persona? ¿Cómo le sucedió? Porque tú y yo no conocemos mucho de su pasado para poder estar considerando las circunstancias que están viviendo. Eso es muy importante. Bien, ¿qué es lo que está diciendo este capítulo 17? Que Babilonia también no solo está hablando de una ciudad, está hablando de un sistema que va a manejar, a manipular la religión como un sistema político para poder gobernar en el mundo entero. ¿Y cómo lo va a hacer? ¡Qué increíble! El aspecto religioso será el camino que propicie la venida de esta condición política para dominar al mundo. ¿Qué va a suceder? Este sistema religioso buscará, hará y realizará alianzas con todos los países, porque será el medio, el vehículo que propiciará que todas las naciones estén coordinados, estén de acuerdo para poder caminar ahora sí que en un desorden religioso, puesto que todos ellos van a coincidir en aspectos fundamentales que les va a permitir seguir caminando juntos por encima de cualquier diferencia. Así que este sistema es un sistema religioso, y también debemos entender que el capítulo 18 está hablando del sistema político que un buen día Dios lo va a terminar. Escúchame bien. Este capítulo 17 está hablando de este sistema religioso, pero la misma bestia se encargará de disipar, de borrar, de alejar, de desmoronar el sistema religioso. En otras palabras, la bestia va a utilizar el sistema religioso para propiciar que sus intereses lleguen a establecerse. En otros días estuvimos hablando acerca de los tratados que el Papa actualmente ha realizado y lo que en septiembre u octubre estará propiciando a lo que él llamó la Casa Nuestra, a lo que él llamó el nuevo sistema educativo para jóvenes, que es prácticamente esta condicionante: llevar a una humanidad preparándola para aceptar los cambios sin que tengan alguna objeción. Y mira, lo podemos ver actualmente. La gran mayoría de personas el día de hoy se dejan seducir, guiar por todo lo que los medios de comunicación declaran. Y no existe una condición que la gran mayoría pueda objetar. ¿Por qué? Porque están siendo no educados, programados. Eso tenemos que
Están siendo programados para pensar, actuar y vivir de la manera como lo dice el sistema. Es tan sencillo. Cuando tú vas a una oficina gubernamental y hoy todo es lo que dice la computadora, lo que dice el sistema. Si no está lo que tú estás buscando o no pueden encontrar solución a tu problema, si no está dentro del sistema, no hay solución. Ya no se puede utilizar ni el sentido común, ya no pueden utilizar en la forma manual de hacer las cosas, ya no. Porque si no estás en el sistema, no pueden hacerlo. Mira, hace años teníamos necesidad de viajar en avión y resulta que en el aeropuerto el sistema, como en los bancos, se cayó. Qué raro, ¿verdad? Se cayó el sistema y no podíamos hacer movimientos a causa de que los operadores de las computadoras decían que no se podía hacer nada, que nos teníamos que perder el vuelo, que todo iba a quedarse en tierra. Y yo amablemente fui, mencioné y dije, oye, ¿quiere decir que sin el sistema estamos perdidos? ¿Que no se puede hacer a la manera antigua o no les enseñaron que a la manera antigua también funcionan las cosas? Tienen que usar su forma de pensar. Y ellos, no podemos, no está en el sistema. Pero repentinamente una persona de mayor edad salió del counter allá atrás. Dice, señor, escuché su conversación y de verdad me alegro que usted haya mencionado eso, porque estos jóvenes no pueden hacer aquellas cosas que nosotros hacíamos antiguamente o manualmente. Y este señor les puso la muestra de cómo era capaz de cambiar esas circunstancias por hacerlo de una manera distinta. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Los nuevos sistemas educativos, por lo general, no solo están empeñados en dar una preparación académica, están preparando un escenario para que ya los jóvenes sean susceptibles de ser guiados más dócilmente, sin poner resistencia, porque todo ya dice, si se está escrito, esto es. ¿Vamos bien? Comentarios, aportaciones. Es muy importante. Así que entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de una mujer. Estamos hablando de Babilonia. Y es aquí donde en ocasiones nosotros tenemos un conflicto de saber quién es. Pero debo decir anticipadamente que Babilonia, o esta mujer como se concibe, es tan antigua que superó a otras ciudades. Es tan antigua que no conoce ni siquiera cuántos años tiene. Pero eso no implica que por su antigüedad haya olvidado las cosas, no. Esta ciudad tiene una gran característica que es contraria a la física. Por lo general, cuando una persona está envejeciendo, va perdiendo facultades, va perdiendo la capacidad de pensar, de actuar, de desarrollar, porque todo empieza a atrofiarse. Ella no. Ella tiene la gran capacidad de revertir todas las cosas e ir aprendiendo de sus errores, ir depurando sus capacidades, ir superando los retos anteriores, perfeccionando sus estrategias y cada vez con mayor agudeza de capacidad para poder hacer las cosas. Qué tremendo, ¿no? O sea, cuando tú te percatas que en lo físico una persona empieza a decaer, pero en este ámbito espiritual, este personaje se remonta por sobre todos los impedimentos y al contrario, aprende del pasado, perfecciona sus instrumentos, depura sus estrategias, porque su propósito lo tiene muy claro, muy definido, que es el poder. ¿Sí? Así que entonces, esta mujer tiene un enorme poder, una enorme capacidad y no podemos subestimarla, no podemos subestimarla ahora. Debemos recordar también que esto nos remonta al libro de Génesis capítulo 11, hablando acerca de cómo Nimrod, que fue el fundador de aquel imperio donde decidieron elevar una torre que llegara hasta el cielo.
llamado Sinar, y Sinar es Babilonia. Esto es algo antiguo, no es nada nuevo, siempre ha sido la misma historia. Bien, antes de proseguir, también debemos mencionar que en el libro de Apocalipsis se menciona 4 mujeres específicamente. 4 mujeres habla el contexto de Apocalipsis, y vamos a verlas porque es muy importante. Mencioné en la clase anterior que cuando nosotros entendemos quién es la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, entonces tenemos la clave para poder interpretar el resto de todas aquellas que están relacionadas con una mujer. ¿Estamos bien? ¿Sí es correcto? Bien, vamos a ver la primera, que es Jezabel. Capítulo 2, verso 20, si alguien lo quiere, por favor. ¿Qué de Apocalipsis? 2, verso 20. ¿Apocalipsis? ¿Sí? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer se caracterizaba por muchísimas condicionantes que la hacían odiosa y también rechazable. Pero esta mujer tenía algo, que era muy capaz de seducir a los miembros de la congregación o de la iglesia para llevarlos paso a paso con una sutileza para olvidar a Dios, para cambiar el orden establecido, para tener gobierno y señorío sobre los hombres. Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso a veces decimos o se dice por ahí, ay, esta mujer tiene el espíritu de Jezabel, dominante por encima de todo, gobernando e ir en contra de lo establecido. Así que esta mujer tenía una sutileza que llevaba a los creyentes de una fe sólida a una apostasía, de una relación con Dios a un distanciamiento total. Ahora, ¿eso quiere decir que la mujer es mala? No. La mujer fue creada como lo más precioso que el hombre podía tener. ¿Estamos bien? Porque lo dice, ay, la mujer. No. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque como estamos hablando de 4 mujeres, pues, ay, la mujer tiene la culpa de todo. ¿Por qué no? Bien, comentarios con Jezabel. Comentarios con esta mujer. Muy chistoso. No podemos hablar tanto por el tema, pero comentarios con Jezabel. ¿Vamos bien? Bueno, la siguiente es capítulo 12:1. La habíamos visto la ocasión anterior. Es la nación de Israel. Alguien, vamos a leer 12:1, por favor, que entramos ahí y fue el contexto que teníamos acerca de quién se trataba. Si era una mujer, si era la Virgen, si eran... Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Wow. La gran mayoría en su concepto religioso y tergiversándolo ha distorsionado esa verdad. Pero nosotros, al conocer la identidad de esa mujer de Apocalipsis 12:1, estamos ahora con la claridad, con la transparencia de saber que es el pueblo elegido de Dios, es la nación de Israel, porque todos sus contextos no permitirían que fuera ni una mujer adicional como la Iglesia Católica ha tratado de mantener como una virgen, ni tampoco puede ser para los círculos cristianos la iglesia, porque la iglesia ya no está sobre la faz de la tierra cuando estos acontecimientos se presentan. ¿Estamos bien? La otra mujer que está hablando es la que estamos por entrar a ver, la ramera. Este sistema mundial religioso, de este capítulo 17, en el cual estamos nosotros, tú y yo, está hablando precisamente de una capacidad seductora, no solo para atraer a las personas, sino para tergiversarlo todo.
esta condicionante hará que naciones, reyes, personas, como dijeran antiguamente, van a bailar al son de Babilonia. En otras palabras, ella va a dictar cómo se deben hacer las cosas. Bien, y la otra, vamos a verla, Apocalipsis 19:7. Esa es la otra mujer que está hablando el libro final. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Wow. Esa es la iglesia. Un buen día sucederá en que el novio, que es el Señor Jesús, y la iglesia serán uno solo. Así que está hablando aquí de la iglesia, pero no la que estará en o dentro de la tribulación. Está hablando de aquella iglesia en su totalidad que fueron salvos a través del rapto o en medio de la tribulación. ¿Vamos bien? Es la iglesia. Así que se mencionan 4 mujeres para que cuando lo vuelvas a tener o necesites leer y darte cuenta quién es esa mujer, entonces puedas con claridad ubicarlas, porque cada una de ellas tiene una función específica. Y la que estamos centrando ahora es con este sistema antiguo religioso que será lo que predomine por encima de todo. Este sistema ha empezado desde hace años con una palabra que se llama ecumenismo. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? ¿Se escucha esa palabra? El ecumenismo tiene como propósito la unificación por encima de las divisiones o limitantes. El ecumenismo tiene como propósito desligar, retirar, separar, eliminar todo posible obstáculo para que no se llegue a una relación única. En otras palabras, lo que está hablando en claro español es que va a retirar cualquier dogma religioso, va a retirar todo lo que impide que ellos sean uno. Por ejemplo, la famosa frase actualmente que tenemos: el amor nos une y la doctrina nos divide. Cuando en realidad debería ser la doctrina nos une y el amor es el aglutinador, es decir, no podemos pretender amar a quienes no creen y no aceptan el señorío de Jesucristo. ¿Vamos bien? Sí. Es que, como dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El apóstol Juan es muy claro en 1 de Juan, dice que nosotros tenemos comunión con aquellos que hacen, practican, viven la palabra de Dios. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien así? ¿Comentarios? Sí. Así que el ecumenismo ha empezado a ramificarse porque es el medio cada vez más rápido de expansión, de tratar de convertir, de tocar a las personas, sus mentes, para hacerles creer que retirando el sistema actual divisorio de creencias y establecer uno solo será lo mejor que le puede suceder a cada individuo. Por ejemplo, esa famosa canción de John Lennon, que tristemente es una de las peores canciones, hablando espiritualmente hablando, que para el mundo fue muy celebrada. Y Rodrigo, así están las cosas. Pero, por ejemplo, esa canción de Imagina, esa canción dice: imagina que no hay Dios, que no hay cielo, imagínate que no hay religión, que somos uno. Este es un promotor de lo que estamos hablando. Qué tremendo, ¿no? Sí. Dice Adrián: el espíritu de Jezabel es tan sutil que hasta los más doctos y espirituales sucumben ante él, manipulan los hilos tras muchos líderes. Gracias, Adrián, eso es verdad. Esta mujer tiene y tuvo la habilidad de poder trastornar aún a los más agudos, a los más equipados. ¿Por qué? Por su capacidad suave de introducirse, tan sutil, pero con una eficacia increíble para hacer esto.
Bien, así que el ecumenismo siempre va a ser la herramienta que propicie que las demás personas se unan. El Papa lo ha estado haciendo, ir retirando algunos aspectos. ¿Para qué? Porque él es un personaje con una gran capacidad de atracción, de influencia, y por lo general, la gran mayoría de ese segmento católico, no todos, porque hay unos buenos teólogos, hay unas buenas mujeres con un alto grado de convicciones que están retirándose de este contexto porque está ajeno a la palabra de Dios. Pero debido a su influencia, este hombre es quizá el agente más importante para que se desarrolle este sistema en toda su amplitud. Fue a buscar al desierto al líder de los musulmanes para propiciar que esto acontezca. Fíjate bien, todo lo que hemos venido hablando al respecto. Bien, así que entramos. Comentarios. Dice el verso 1 que uno de los 7 ángeles habló conmigo diciendo: me ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Esta mujer posee una gran cantidad de características que la hacen única, es decir, no habrá nadie como ella. Pero ¿quién es esa mujer? No es literalmente una mujer como tú y yo la podemos hoy concebir. Está hablando acerca de una ciudad, de un lugar geográfico, de un lugar con una gran cantidad de condicionantes que la hacen ser precisamente lo que el libro de Apocalipsis le confiere, hablando de una mujer. La utiliza en este contexto. Bien, ¿qué es esto? Esta ciudad es la personificación de la fornicación, de querer caminar con Dios, de mantenerse en la idolatría y sobre todo conducir al mundo hacia la búsqueda de la religión que debe predominar, porque para ellos es lo más importante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que esta mujer no la vamos a encontrar como vestida de blanco, acá el pelo largo, ¿de qué color será? No. Es algo simbólico que está mencionando quién es esta mujer. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos a ver entonces, el verso 1 nos dice que esta mujer tiene una gran autoridad, en otras palabras, tiene un poder universal. Cuando leemos el verso 1, nos describe una escena dramática, contundente, una influencia sobre toda persona, sobre la faz de la tierra, sobre eruditos, sobre personajes de altas esferas de la política, sobre los negocios o de los grandes imperios económicos. Tiene la habilidad de poder comerciar, tiene la habilidad de poder ganar la simpatía, ganar su apoyo y aún hacerlos bailar al son que ella determine. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Aunque este capítulo nos va a describir o va a dejar al descubierto la estructura de poder que se está manejando. ¿Qué nos está sucediendo actualmente? Para ti, para mí, en cierta manera tenemos una gran ventaja hablando de las redes sociales, de las noticias que obviamente no son manipuladas. Tenemos una gran información de lo que está sucediendo para que algunos presidentes sean vituperados, su reputación puesta muy por debajo porque no concuerdan o no están de acuerdo con estos intereses. Por ejemplo, podemos mencionar a Bolsonaro en Brasil. Este hombre se ha estado oponiendo a este sistema aplastante porque él lo ha declarado: nosotros no caeremos en esta trampa de seguir bajo lo que hoy llamamos el Deep State, es decir, el nuevo sistema de gobierno que está tratando de gobernar, manipular a través de todo lo que esté a su alcance: economías, epidemias, laboratorios, médicos,
todo lo que está por ahí. Ellos tienen una enorme capacidad de hacer que las cosas funcionen. Y podemos decir, ¿por qué no? Otro de los presidentes que están renuentes y que está siendo muy golpeado en su reputación es Donald Trump. No es que nos guste Donald Trump, pero sin lugar a dudas su postura está oponiéndose a la gran invasión o a la gran ola de conflictos que puedan suscitarse, porque él no está de acuerdo en que ese gobierno mundial debe operar. Eso es algo que debemos tener muy presente. Él es uno de los que ha estado diciendo, vamos a volver a hacer a su país, dice, lo vamos a volver a hacer grande. Él no está pensando en la globalización. Él no quiere que sea de esa manera. Cada nación debe ser libre, autónoma para definir su presente y su futuro. Pero ¿qué está sucediendo con esto? Babilonia tiene un enorme poder de convencimiento, tiene garras en todos lados. Esta mujer es capaz de mover los dedos y hacer que muchas personas en cualquier lugar puedan cambiar las condiciones. Esta mujer, la que estamos hablando, que es la personificación del mal espiritual y de la idolatría, una de sus capacidades donde reside su alto grado de efectividad en sus negociaciones o en sus resultados es su agudeza, es su capacidad de mirar hacia adelante. Mencioné al inicio que Babilonia, o esta ciudad de la cual se está hablando, es tan antigua que ha aprendido de sus errores, que lejos de irse deteriorando en el transcurso de los tiempos acerca de sus incapacidades, de ir perdiendo memoria, de ir desprendiéndose de las facultades, por el contrario, Babilonia ha superado esas barreras y espiritualmente hoy está más nueva, más fuerte, más visionaria, con un alto grado de efectividad como nunca antes. Comentarios. ¿Vamos bien? Ok. Pues ¿Qué sí. quiere decir esto? Es la actual globalización. Estamos en eso, aunque el capítulo 17 habla del sistema religioso y el capítulo 18 estaremos hablando acerca del sistema político. Este sistema religioso será donde todo inicie, será el inicio de abrirle el camino a la bestia. En otras palabras, la religión va a pavimentar las avenidas para que todo confluya en ese gran fin. Pero un buen día, este sistema religioso que se está implantando y sin lugar a dudas será una realidad, va a llegar el momento en que la bestia lo aplaste, lo aniquile, lo acabe para ser él la religión. Comentarios, aportaciones. ¿Cuál es el propósito de esta mujer escarlata? ¿O por qué la pone escarlata? Recuerden, todo tiene un simbolismo. Al Señor Jesús, cuando fue golpeado, ¿de qué lo vistieron? De una túnica púrpura. Y le decían, salve rey, porque el color púrpura en la Biblia está connotado con las altas esferas del reino, de la política, de la riqueza, de aquellos que están en posiciones encumbradas. Así que esta mujer es como la reina sentada sobre la gran cantidad de personas en el mundo entero. Bien, pero su aspiración tiene que ver con ese poder por sobre todas las personas, por encima de cualquier otra cosa. ¿Y cómo lo va a obtener? Babilonia no conoce éticas. Desde ahí empezamos. Babilonia no tiene ética, no conoce principios. Para Babilonia el fin justifica los medios. Wow, eso es algo que te está diciendo que no hay integridad, no hay honestidad, no hay un código de conducta más que el de llevar a cabo sus perversos y malvados planes. Eso es lo que va a suceder. Puede en un momento aceptar ciertas condicionantes para que el mundo pueda decir, estamos bien,
pero sus intereses perversos detrás u ocultos estarán dictando realmente lo que ella quiere en un momento determinado. ¿Sí? ¿Quién la va a detener? Nadie, porque ella va a propiciar que todos los grandes se enamoren de ella. Como Jezabel, sabe cómo gobernar, cómo manipular, dónde tocar, dónde colocar la palabra. Y Babilonia tiene esa capacidad de saber quiénes son las personas a las que puede tocar, cómo tocarlas, porque conoce sus debilidades, conoce su punto débil, conoce su punto crítico. Como algunos en ciertas esferas dicen, no hay persona que no tenga su precio. Esto es algo que se maneja. El conflicto es cuando te encuentras con alguien que no tiene ese precio, que siga manteniéndose firme y diga, esto es lo que sí, esto es lo que creo. ¿Bien? ¿Comentarios? Alguien que pueda tener Jeremías 51:13, por favor, mientras continuamos. ¿Qué va a suceder? Recuerden, estamos en el verso 1, mientras se encuentra Jeremías, dice que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, hablando de ramera, esa palabra tiene una connotación también con pornografía, porneia. Aunque la palabra que está usando aquí, se las voy a decir, la que está aquí hablando de ramera, tiene que ser con porne, que es una palabra connotada con pornografía. Y porneia, que es la palabra total, es la que describe en qué esfera, en qué mundo se desenvuelve, cuáles serán sus condicionantes. Por ejemplo, hoy estamos teniendo una gran condición acerca de lo que se está manejando, que no puedo hablar muy claramente porque a lo mejor tenemos niños por ahí, pero acerca de esos niños que estuvieron perdidos y que hoy nos damos cuenta que había una gran cantidad de personajes de la política de todos los países, hombres de negocios involucrados en pedofilia y en un montón de condicionantes. Y eso es una realidad que está saliendo a la luz ahora. Y esto nos va a decir que precisamente este sistema conoce cómo atraer o cómo tener aliados, cómo hacer que las personas vengan y sean parte de su show. Por ejemplo, Hoover, en los años que duró como director de la, no recuerdo si era la CIA o FBI en los Estados Unidos, que duró por muchos periodos de gobierno, él se colocó ahí porque él tenía una frase muy hecha que decía, la información es poder. ¿Qué hacía él? Edward Hoover se llamaba. Él, en vez de investigar muchos casos, dedicaba a parte de su equipo para que espiaran a senadores, presidentes, hombres de negocios, para que grabaran conversaciones, les tomaran fotos para que se vieran con quién salían a sus esposas, si tenían con quién salir. Así que él tenía una enorme cantidad de expedientes con un alto grado de efectividad para poder inclinar a esas personas, a esas voluntades en un momento determinado que se los pidiera. ¡Qué increíble! Cuando Richard Nixon entra al escenario político, él dice, este hombre me cae mal, lo voy a correr, lo voy a hacer fuera. Cuando le pide su renuncia, le dice, sí, está bien, es correcto, pero recuerda que tengo estas pequeñas cosas contra ti. Nunca pudieron correrlo porque sería destapar aquello que esta gente tenía. ¿Sí? Comentarios. Lo que está diciendo aquí entonces es que esta mujer será capaz de hacerlos caer en sus redes. Como dijeran, les va a dar vino, los va a emborrachar y va a extraer lo mejor para ella.
Vamos a leer Jeremías 51:13, por favor. Dice: Tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Wow. Recuerden, la Biblia, cuando habla de muchas aguas, habla de personas, de naciones. Así que esta señora o este sistema tiene la característica de un enorme poder y una gran influencia sobre la población del mundo, lo que está diciendo. ¿Sí? Comentarios. Jeremías 51:13 vuelve a reiterar el propósito. Recuerden, Dios había estado hablando a lo largo del Antiguo Testamento, pero el mayor énfasis está en el Nuevo. Pero eso no significa que era un plan distinto. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la situación? No todos recibían el Espíritu Santo. Él venía esporádicamente sobre aquellos que iban a servir y de esa manera eran equipados. Y en el Nuevo nosotros ya hoy somos templos del Espíritu Santo, que es muy distinto. Por eso tenemos la capacidad hoy de recibir, de conocer lo que Dios nos ha dado, de poder entender las Escrituras con mayor claridad. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? El verso 2 dice que la gran mayoría han fornicado, quienes los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto tiene que ver con un hecho. No está hablando únicamente de una condición física. Por lo general, el pueblo de Israel fornicaba espiritualmente hablando. Se decía que era pueblo de Dios, pero iba e idolatraba o buscaba a las deidades de las naciones aledañas. Este era un adulterio espiritual, es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Sí. Verso 3. Y tenemos la siguiente. El verso 3, voy a leerlo. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia escarlata está colocando la estructura de gobierno sobre la cual ella se desenvuelve. Dice aquí que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, va a haber un gobierno gentil. Y ese gentil, como hemos venido hablando, que tiene un trasfondo religioso, pero que a partir de ese momento se desliga de todo para ahora, que algunas naciones son las que van a apoyarle para continuar adelante, lo que habíamos visto, los 10 reinos. Es lo que está sucediendo con esta condicionante. ¿Sí? ¿Qué más? Este imperio tiene como característica desechar todo lo que se llama Dios de Israel. Desechar todo lo que se llame Jesucristo, porque sus palabras continuamente van a ir en contra de lo establecido por Dios. Va a ser una blasfemia continua. ¿Por qué? Porque la religión mundial, recuerden, no va a tener en cuenta a Dios, al Dios de la Biblia. No va a hablar del Señor Jesucristo, porque Él es el único camino. Por ejemplo, hay muchos cantantes en el ámbito pseudo cristiano, ya no enfatizan, por ejemplo, detalles que Jesucristo es el único camino. Tenemos que darnos cuenta que mucho de lo que está ingresando dentro del contexto de la iglesia nos está permeando para ir desligándonos de los motivos reales de la salvación. Ya no se habla tanto de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Ya no se hace énfasis en que esa muerte fue por nuestro pecado y a nuestro favor. ¿Comentarios? ¿Qué está sucediendo de acuerdo a esto? Que esta mujer que estamos hablando tiene una posición única, y lo único que realmente mueve todo ese andamiaje de actividades es lograr lo más profundo de su deseo: ser
la única en gobernar y tener poder para hacer cuanto desea. ¿Comentarios? Ahora, esto estamos hablando de una especie de filosofía, una especie de actitud mundial, o de un convencimiento de actitud mundial. Que lo van a llamar la única religión, es decir, no van a colocar un contexto inmediato. Este es un proceso que va a ir despojando a las personas prácticamente de su esencia para brindarles una nueva identidad en este contexto. El Papa mencionó que es la casa nuestra. El sistema, dijo, es un sistema nuevo de educación. Lo que él está diciendo es que van a preparar, a adoctrinar a esa nueva generación para que actúe, para que accione en base a lo que o se les está programando para hacer las cosas. Va a irse despojando a las personas de su capacidad de pensar, de analizar, para seguir la vertiente de que lo que está en el sistema es lo que se tiene que hacer. Mencioné que este sistema tiene la peculiaridad de inhibir la capacidad de razonamiento porque están siendo programados para ese contexto. Lo podemos ver hoy. No todos, por supuesto, siempre tienen que haber excepciones, pero una gran mayoría no quiere utilizar su capacidad de razonamiento. Es más fácil opinar de acuerdo a lo que los medios dicen o lo que ellos mencionan. ¿Por qué? Porque ellos nos dan una estructura de noticias muy bien definido, delineada, con ciertas evidencias o ciertos números que nos hacen creer que eso es lo correcto. Y queremos pensar entonces como la mayoría lo hace. Pero cuando tú te colocas en una posición de análisis, de ver estadísticas, de confrontar los hechos, es cuando entonces las cosas cambian. Pero mientras tanto, este es el propósito de los grandes medios masivos de comunicación: llevar a toda la gran mayoría a pensar, a actuar de esa misma manera. ¿Comentarios? ¿Y por qué 7 cabezas? O sea, 10 cuernos sí entendimos que eran países, ¿no? Sí, 7 reinos o 7 reyes que tenemos aquí. Y 10, y los cuernos, las cabezas serían personas o reyes. Y 10 cuernos reinos. Así es, o sea, recuerden, este es algo que es simbólico. Es lo que tenemos que darnos cuenta. Al principio, bueno, más adelante lo vamos a ver, que es buena la pregunta esta, condicionante. Pues aquí estamos bien. Estamos en Jeremías, vamos al verso 7 del capítulo 51, por favor. Entonces, la gran ramera, se puede decir, o lo que dicen que es la Iglesia Católica. Eso es en parte, sí, ahorita lo vamos a ver. Aunque en realidad prácticamente está hablando de una ciudad. Aunque claro, en el verso 6 ahorita lo vamos a colocar. ¿O el Vaticano? Bueno, sí, eso es más bien el Vaticano. Así entonces, es, ¿verdad? ese es exactamente el punto. Ok, dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron y por tanto las naciones. Por tanto las naciones. Así es. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nosotros hoy tenemos, gracias a Dios, la revelación de lo que en aquel pasado no se tenía todo el entendimiento. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la revelación, tenemos la palabra y podemos hoy colocar todas las cosas en este contexto. ¿Sí? ¿Comentarios? Pues aquí estamos bien. Verso 4 entonces. Fíjense cómo describe el verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Sí? Aquí lo puse al revés de José. ¿Okay?
¿Qué está diciendo? Que su ilimitada riqueza se hace evidente en esa gran ostentación de vestiduras, de alhajas, de recursos, de metales preciosos. Está mostrando lo que verdaderamente hay en su corazón, es decir, lo que ese sistema pretende, lo que evidencia, lo que muestra es lo que ha logrado y lo que va a lo que aspira es cada vez a enriquecerse sin importar el costo, sin importar a quién o a cuántos estén frente a ella, y los va a desbaratar porque nadie tiene la capacidad de hacerle frente. ¿Por qué? Porque será el vehículo que la bestia va a utilizar para lograr su propósito. En otras palabras, la religión será el camino que pavimente, lo mencioné, el camino para que la bestia, cuando éste emerja, entonces te va a decir: me serviste muy bien, pero hoy en adelante ya no tienes nada que ver conmigo. Como dijera, nadie sabe para quién trabaja. Pero este es un conflicto enorme acerca de la prosperidad que tiene esta condicionante. ¿Qué es? Aquí es donde entramos. Se refiere a una ciudad, y la Biblia nos dice 7 montes. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué está diciendo? ¿De dónde obtiene su riqueza? ¿O cómo la obtuvo? Es ahí donde vamos, porque en los versos adelante nos dicen qué o cómo lo hizo. Hace unos pocos años atrás hubo una discrepancia en Italia con el Vaticano. Y esa discrepancia tenía que ver con el pago de impuestos. El gobierno italiano, como no quiso callarse, desplegó la noticia, por eso la sabemos. El gobierno, o es decir, el Vaticano, su gran poderío radica en bienes e inmuebles. Es decir, tiene una enorme cantidad de propiedades que prácticamente son incontables. Y esto, al tener esa discrepancia entre el gobierno italiano y el Vaticano, que prácticamente es un estado dentro de otro estado, el Vaticano, es precisamente lo que estamos hablando de quién puede ser esa ciudad llamada Babilonia, este sistema de gobierno. ¿Comentarios? Vamos a ir al verso 6 todavía. Ahora, bueno, yo nada más por considerar, pero en 200 años yo he leído o me he informado, pues, que ha perdido más del 30% de todas sus propiedades y dinero. Sí. O sea, que la tendencia es que Ahorita la baja, pero por muchas razones. Por ejemplo, en Estados Unidos, y tiene razón, porque hay un renacimiento. sí, económico. eso es lo que va a suceder. Por eso son hoy sus estrategias de alianzas. ¿Por qué? Porque va a enriquecerse a costa de otros. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero, por ejemplo, lo que mencionaste, y es verdad, que en Estados Unidos hay ciertos estados que quebraron a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque fueron demandados por la gran cantidad de pedofilia. Y allá en Estados Unidos no es como aquí, que los cambian en ciertos lugares. Al principio lo hacían, pero después las personas empezaron a demandar, y de demandas millonarias. De tal manera que hicieron quebrar a ese, no recuerdo exactamente cómo se llama, si es el distrito o si es el área pastoral de ellos, pues fueron a la quiebra por las demandas judiciales que les hicieron a causa de la pedofilia. Así que la iglesia ha perdido millones, claro que ha perdido, sin lugar a dudas, pero si algo tiene es una sagacidad para poder propiciar que esas riquezas se vuelvan a generar. Eso es increíble. ¿Qué es lo que va a lograr con estas nuevas alianzas que el Papa está tratando de colocar? ¿Por qué? ¿Por qué no vino y trató aquí con los buchones? Fue con los más poderosos. Es decir, no solo hablando políticamente, sino financieramente hablando. Estás hablando con el mundo árabe, que tienen todo el dinero del mundo. Y eso es lo que va a suceder. Comentarios. Estamos hablando de la prosperidad ilimitada. ¿Y cómo lo va a lograr?
el dinero, dicen, llaman dinero. Y las personas que viven para el dinero les va a ofrecer lo que nunca antes les habían ofrecido. Y va desde condiciones políticas, que ese es el principio, hasta ser dueños de vidas. Vamos adelante. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. El verso 5 dice, en su frente había un nombre escrito, un misterio. Fíjense bien, recuerden, lo que está diciendo aquí son dos cosas muy importantes. No está hablando de que es un misterio que nosotros no podamos saber, porque ya el Señor nos está revelando lo que es. Lo que está diciendo es que no sabemos el nombre de esa ciudad, de esa persona o de quien esté al frente hasta el día de hoy. Pero llegado el momento, será tan claro. ¿Sí? Dices, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Wow. Está diciendo entonces que este personaje o esta ciudad tiene como propósito, y la Biblia nos enseña que el nombre es la esencia y carácter. En la antigüedad las personas llevaban un nombre que prácticamente era identificado por su esencia y por su carácter. Por eso es que la gran mayoría de nombres en el Antiguo Testamento reflejaban a esas personas. Lo que está diciendo es que es la madre de todas las rameras, es decir, ella va a propiciar una condición de degradación moral que va a ser al rato aceptada como lo más normal. Hemos estado mencionando que en el pasado y siempre ha habido casos de inmoralidad, siempre, pero hoy ya no estamos hablando de una sociedad inmoral, estamos hablando de una sociedad amoral, y entre ellas las más destacadas es Canadá. Canadá es una de las sociedades con un mayor alto grado de amoralidad que es inconcebible. Los países europeos han estado igual a la vanguardia, por llamarlo de esa manera, en ese contexto de ir hacia una condición cada vez más amoral, desligándose de principios y valores, que es lo que esta Babilonia les va a propiciar o les va a dar. Esta situación degradante habla de pasiones desordenadas. En la antigüedad, en Grecia o en Roma, recuerden, era una cultura grecorromana. Las mujeres que se dedicaban a este tipo de actividades, la prostitución, tenían en su frente su nombre. Eso las ubicaba también para decir que eran mujeres dispuestas a tratar de salir con cualquiera. O sea, nosotros estamos en el siglo XXI, pero cuando Juan escribe estas palabras, los lectores de su tiempo entendían exactamente lo que estaba diciendo Juan, hablando de la ramera o de la madre. Ellos sabían cómo identificarla. Para su tiempo y momento histórico era una realidad, ellos sí sabían. Así que nosotros hoy estamos entendiendo que el medio de adquirir, de proveer o de saciar sus instintos de riqueza, poder y autoridad será proveyendo dos grandes conflictos para nosotros, pero para ellos es lo más normal: la inmoralidad o la degradación y la idolatría. Eso es algo que va a promover. De hecho, uno de los argumentos que actualmente estamos viviendo es que cada persona es su Dios, cada persona es su propio Dios. Y si esto continuara, entonces estaremos entendiendo que la religión se estará convirtiendo en el medio para que toda persona pueda decir: no necesito a nadie más, yo soy mi propio límite, yo soy mi propio Dios, yo puedo llegar hasta donde quiero, yo soy dependiente de mí mismo, yo soy quien puede determinar todas las cosas. ¿Comentarios? Recuerden,
mencionado en otras clases, la idolatría, aunado a una falsa doctrina, siempre va a conducir a la inmoralidad. Siempre. Una falsa doctrina, aunado con la idolatría, siempre va a conducir a una vida inmoral. Y tenemos un personaje, por no quiero decir su nombre, pero que está hoy guardado en el Sheraton de Los Ángeles, ¿verdad? Como resultado de este tipo de cosas, ¿sí, verdad? Que está cerca de aquí, de donde nosotros estamos. Esto es algo que podemos darnos cuenta. Él era idolatrado. Él era idolatrado. Él se dejaba idolatrar. Se creía que él era el mismo Mesías. No eras, Todavía sí. Bueno, pero ahorita está de vacaciones, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esto nos lo reitera la historia. Si ustedes se dan cuenta, todos estos dos factores son muy recurrentes. Cuando una persona alcanza el nivel de ser adorado, de ser alabado en gran manera, adulado, y hay el otro segmento, un alto poder adquisitivo o económico, se convierte entonces en una seria amenaza, hablando moralmente. ¿Comentarios? Así que este sistema a Babilonia no le ha dañado el tiempo, gobiernos, culturas, no. Ha aprendido a depurar cada una de esas condiciones para ir superando, de tal manera que está afilando muy bien sus navajas para llegado el momento. Recuerden, Babilonia no descansa, no duerme, siempre está en ese continuo ascenso. ¿Comentarios? Ahora sí, viene la gran pregunta, verso 6. Dice Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Este es el punto focal. Aquí es donde precisamente podemos ubicar lo que en los versos más adelante veremos, que dice realmente quién es esta ciudad, cómo se conoce por sus 7 colinas, cómo se caracteriza, que es lo más adelante, pero está diciendo aquí, ebria de la sangre de los santos. En otras palabras, la iglesia, que es la iglesia que se va a quedar apóstata en los primeros 3 años y medio de la tribulación, escriban bien eso. Estamos hablando en este contexto de quienes van a padecer la tribulación, de que van a pagar con su propia vida el no haber aceptado a Jesucristo, el no haber reconocido a Jesús. Cuando los 144,000 estén predicando, estas personas que van a aceptar a Jesús van a pagar el precio de todo esto que está ocurriendo aquí. Esta Babilonia o esta ciudad será aquí realmente conocida como la iglesia, una iglesia que tiene como propósito aprovechar el nombre, la vida de todos aquellos mártires en el pasado para sacar provecho de ella. Es decir, se va a enriquecer a costa de lucrar con la religión, de lucrar con las cosas o las personas que un buen día dieron su vida por sus convicciones o por amor al Señor. Pero tiene otro contexto muy claro. Dice que la mujer va a tener sangre de los mártires de Jesús. En otras palabras, la Iglesia Católica se ha venido identificando o revelando como resultado de que a lo largo de los siglos ha tenido una política nociva, destructiva, una política que elimina a todo aquello o a todo aquel que representa un obstáculo para sus propósitos. Ha eliminado a poblaciones, ha eliminado de todo tipo de personas porque representan un obstáculo para establecer
lo que ellos llaman la supremacía. Y podemos decirlo, cuando Cristóbal Colón venía hacia América, despojaron a los judíos. Cuando los judíos empezaron a rebelarse contra la iglesia, los empezaron a considerar herejes porque no creían en Jesucristo. O sea, tenemos una enorme cantidad. La Santa Inquisición, o sea, la historia está llena. Y si pudiéramos decir, hay enciclopedias y enciclopedias que pudiéramos hablar de este tema interminable. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos está diciendo que dentro del contexto de los primeros 7 años de la tribulación, la iglesia estará lucrando con la venta de personas, la venta de almas. En otras palabras, va a propiciar que muchos sean perseguidos, martirizados, muertos, y después va a decir, nosotros creemos en él, nosotros lo levantamos, vamos a canonizarlo. Eso es lo que va a pasar. O sea, eso es lo que está diciendo. Va a haber un sistema religioso detrás de todo que va a propiciar que todos estos mártires van a ser mártires dentro de la era de los primeros 3 años y medio. Pero tomando también a los que en el pasado fueron quemados, que fueron aborrecidos y hoy son canonizados para seguir diciendo, hoy vamos a tener aquí el templo en la esquina de Rolando López, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Eso es lo que está diciendo. Esta Babilonia no conoce ética, no conoce integridad. Va a buscar alcanzar, al cabo, el fin justifica los medios. No hay otra forma de poderlo tener. Si pudiéramos ir un poquito adelante, nada más para que, porque el verso 12 es lo que decías tú, Omar, acerca de los 10 cuernos y los 10 reyes, ¿no? Pero, permíteme ver. Ahorita te digo. Porque es algo que tenemos que ver. Verso 9 dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Wow. Y una de las condiciones es que el Vaticano se asienta precisamente con 7 colinas alrededor. Ahora, reitero, no podemos ahorita decir, es la Iglesia Católica, no. Estamos entendiendo que en el contexto general, quien ha lucrado con los mártires y va a lucrar con el dolor, con la angustia, con la sangre, con la persecución, porque será insaciable, tendrá que ver con alguien que diga que es pseudo cristiano o judeo cristiano para poder tomar esta postura. ¿Sí? Comentarios. Capítulo 11, verso 10 de este Apocalipsis, por favor. Miren, por eso, este es uno de los más difíciles temas que tocamos. Capítulo 11, verso 10, por favor. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Está hablando de los 2 olivos, o es decir, de los 2 testigos que estarán declarándole a la bestia como al sistema religioso que han fracasado, que no es la verdad. Y es justo lo que van a hacer. Los van a martirizar y por 3 días estarán expuestos en esa plaza donde todo el mundo lo verá. ¿Qué quiere decir esto? Que será simultáneo en el mundo entero este acontecimiento. La iglesia estará jactándose, posteriormente estará tratando de hacer de todos los mártires su bandera,
egoísmo sentir que ellos tienen el poder. En otras palabras, les puede vender las almas de estas personas. Es como cazarlas. ¿Vamos bien? Comentarios. O sea, es difícil lo que estamos tocando. Comentarios. Wow. Entonces, tenemos para la próxima clase, verso 7 en adelante, y vamos a ver el final del desarrollo de este sistema, porque de otra manera no lo podríamos contemplar. ¿Qué está aconteciendo para ti, para mí hoy? La oligarquía, lo que estaba mencionando Omar hace unos días. Hay un alto grado de inferencia de algunos segmentos financieros muy poderosos tratando de destruir la economía en cualquier país, en cualquier lugar, propiciando con esto que todos caigan rendidos a las voluntades de estos personajes para dictar las políticas, para hacer cosas que antes no había, y uno de ellos es Argentina actualmente. Argentina estaba a punto de renunciar a seguir las órdenes de continuar bajo esa estrategia de estar encerrados, metidos, y finalmente cuando los diputados estaban esperando que el presidente renunciara, recibió una llamada de Soros, este hombre húngaro que ha sido quien ha quebrado empresas y es más, fue expulsado de su propio país por ser indeseable a causa de sus políticas no gratas. Este hombre es prácticamente el dueño de Argentina ahora. ¿Por qué? Porque está gobernando a través del poder económico. Está manteniendo a esa población bajo una crisis aguda. Y esto lo está haciendo los Rothschild, Rockefeller, Soros, Hell Gates, bueno, es Bill Gates, que ahora le llaman Hell Gates, es decir, la puerta al infierno. Gates es puerta, ¿no? Entonces, están teniendo un gran conflicto. Esto es lo que se está manejando, como le llaman el Deep State o el nuevo orden mundial. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta donde estamos parados. Sí, ahí de Argentina pide 15,000 millones de dólares hace 2 años en la crisis, con un gobierno anterior muy adepto a ellos, ¿sí? Y pide los 15,000 millones, no los entrega, o sea, de todos modos hay devaluación, de todos modos hay crisis, no los avienta a trabajar, ¿sí? Y los retiene. Entra un gobierno socialista, que es el que acaba de llegar, y se le empieza a exigir el aumento del pago de intereses y la devolución del dinero, o en un momento dado que entre George Soros, que es un húngaro. Incluso el mayor enemigo de George Soros es otro húngaro, el primer ministro de ahorita de Hungría, Sí, que lo conoce de toda la vida. O sea, que sabe perfectamente que las guerras del Medio Oriente son creadas por ellos para que haya una migración a Europa y que esos migrantes desestabilicen Europa y son los que van a desestabilizar el gobierno. Exactamente, eso está pasando. Más o menos lo que sucede. Que George Soros es como un prestanombres de los Rothschild. O sea, es donde proviene el dinero. Esto es lo que estamos hablando, es lo que nos está diciendo la Biblia, pero no le pone nombres. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta de la tarea de dónde estamos parados, quiénes son los personajes detrás de bambalinas, para saber quiénes son y cómo podremos nosotros accionar en momentos de crisis como los actuales. Esta epidemia es real, claro que es real, pero no apareció naturalmente, fue manipulada precisamente por estos contextos que estamos hablando. ¿Y que van a venir otros? Es probable que vengan otros más, pero debemos entender cuál es el propósito. Una, acabar con la población ya de cierta edad, con las menos posibilidades de vida, que son enfermos, asmáticos, diabéticos y hipertensión. O sea, todas esas enfermedades son demasiado costosas para los gobiernos. Pagarles pensiones también, es lo que está haciendo este hombre Soros. Acabar con toda la población que representa pagar. Él lo que quiere es recibir. Ese es el punto. Que haya consumo. O sea, un viejito no te va a consumir, un enfermo no te va a consumir.
los sistemas de salud, cuando el gobierno pide dinero al Fondo Monetario Internacional, supongamos, o al Banco de Desarrollo, o al Banco Mundial, el dinero, el 30% de todos los bancos centrales es de los Rothschild. O sea, desde ahí vamos arrancando quién presta a quién. Ahora, ¿cuál es la contraparte? O sea, ¿contra quién están peleando? ¿A qué le tienen miedo? Le tienen miedo al yuan, le tienen miedo a los regionalismos, le tienen miedo a las soberanías, le tienen miedo al Estado donde gobierna el Estado, los capitales, los impuestos. El capitalismo de Estado. Es el capitalismo de Estado contra el neoliberalismo. La soberanía de un país contra el globalismo. Sí, ya no hay izquierdas y derechas, ya no hay conservadores, o los conservadores que son ellos, contra los liberales que en un momento dado quieren tener su propia soberanía, quieren encerrarse, porque si te prestan dinero, entregas al país en un momento dado. Así es, por las cláusulas tan leoninas que colocan ahí. No, porque hay un temor muy grande de que el mundo deje de estar dolarizado. Y como ellos son dueños de los dólares, el yuan puede crecer, el rublo puede crecer, o el trueque puede crecer. Entonces Irán dijo, no me quieres dar Estados Unidos, no hay ningún problema, cambio petróleo por cosas. Y Europa dijo, chale, sí, Angela Merkel, por ejemplo. Entonces George Soros dijo, no, entonces vamos a aventarte un montón de sirios ahí a Alemania para que no tengas dinero, ¿sí? O sea, que de tal manera que todas las transacciones mundiales se hagan en dólares. Eso es lo que está pidiendo Soros y todo. Y el despoje del efectivo, que ese es otro aspecto que están tratando de erradicar, porque eso será la pauta para saber cómo, quién y dónde estás, cuánto tienes, porque es la única forma de generar ya en un futuro inmediato todas las negociaciones. Así que hoy tenemos que estar alertas, reitero, viendo todos estos argumentos, los personajes que en ocasiones no queremos darnos cuenta. Mira, a veces platicas de algo y eso no, necesitamos estar alertas. Sí, o sea, fíjate, Boris Johnson en Inglaterra, Erdogan en Turquía, Bolsonaro en Brasil, Trump, Le Pen que perdió contra Macron. Sí, y en Austria ya está también, o sea, gente que ya está empezando a defender sus soberanías y no dejarse embaucar por dinero. El rechazo de $5,000 millones de López Obrador al Fondo Monetario en la pandemia, diciendo, no, mejor que me paguen las empresas el ICR. Así es. Con eso Eso fue una cosa enorme que hizo el presidente. Eso estuvo bueno dentro de sus que le prestaban $5,000 millones, ándale para que salgas y tengas par. Entonces dijo, no, mejor le cobro a las empresas que me den $50,000 millones de pesos. Claro. Y empezó a cobrar. O sea, es no endeudarte con dólares porque vas a pagar en dólares en 30 años. Así es. Y luego con vidas y con todo lo que está hablándose. Esto es lo que estamos hablando y por eso es necesario que nosotros seamos un poquito más abiertos para escuchar, para indagar, para darnos cuenta qué está aconteciendo realmente. Porque esto es lo que nos va a dar la familiaridad de los hechos bíblicos. Porque si no le pones nombre y apellido a estos hechos, vamos a seguir en lo abstracto. Pues es una palabra para cuándo. Pero hoy estás viendo nombres, condiciones, en todos los sentidos. Dices, estamos justo al borde de esta situación. Pero ahí al revés, las soberanías están avanzando. O sea, los regionalismos están, Xi Jinping y Putin son dos compas y los demás países. O sea, no sé cómo vaya a suceder, porque se está poniendo muy difícil la batalla. O sea, muy eso es algo que es una estrategia muy grande la que están. Estamos por ver lo que quizás nunca antes hemos visto. Las alianzas van a ser preponderantes en este desarrollo. Van a ser demasiado importantes y para eso va a aparecer este hombre con un alto grado de conciliación que nunca antes se había visto. No son países, son regionales. ¿Dónde estamos? México, Chile, Canadá, Estados Unidos y México es un solo bloque, una sola región. ¿Sí? Asia-Pacífico, Latinoamérica, Unión Europea. Hay la ruta de la seda de los 8 países con China y son 10 países se juntan ahí la ruta de la seda. Pues, son regionales, pues.
Qué grato compartir eso. Manda saludos Cintia, Damaris, Rodrigo. Cintia, Damaris, Rodrigo, gracias. Ale también está bien. Ale, te extrañamos, Ale. Efraín y todos aquellos que no podemos toda la lista, gracias. Vamos a concluir nuestra reunión y de igual manera les invito, sus aportaciones, sus comentarios son muy importantes, como lo hizo Adrián, de esta manera también alentando y aportando. ¿Sí? Vamos a dar gracias y recuerden, este capítulo 17 estaremos culminándolo, si Dios permite, en la próxima clase para que lo estudiemos y, como estaba mencionando Omar acertadamente, con todos estos personajes y todas estas condiciones económica, política, nos van a dar dirección y ubicar exactamente dónde estamos parados. Bien, vamos a dar gracias, Padre, te agradecemos el tiempo donde adentrarnos en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, nos permite ubicar condiciones, personas, y a través de tu palabra entender que es la palabra la que define, la que determina el curso de las acciones. Y hoy nosotros sabemos que no conocemos el día ni la hora, pero estamos conscientes que todos estos acontecimientos solo apuntan a un propósito ya definido por ti, un inmediato futuro en el cual tu venida está tan cerca, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos y por este tiempo que nos has permitido tener. Bendice a todos aquellos que han estado con nosotros, ya sea presencial o virtualmente. Bendice su vida, su hogar, su trabajo, prospéralos abundantemente y sigue produciendo en nosotros ese amor y esa pasión para seguir caminando contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.